Ok, vámonos pues al libro de los Salmos, del número 2. Y como les dije la semana pasada, nos va a tomar más tiempo poder cubrir el libro de los Salmos porque es el libro muy grande. Pero, hermanos, en realidad, lo que vamos a poder hacer en los 4 o 5 mensajes que vayamos en el libro de los Salmos no es nada para toda la riqueza que tiene este libro, que es el libro más grande de toda la Biblia, el libro de los Salmos. No es nada de lo que le vamos a hacer, nomás vamos, como quien dice, a rascarle la superficie, ¿verdad? Pero que es información que es importante, introductoria al libro, que es importante que nosotros conozcamos. Por ejemplo, hay una serie de comentarios en el libro de los Salmos y, por ejemplo, cada volumen es así de grueso y son 5 volúmenes nomás en los Salmos. Nomás se imaginan ustedes la profundidad, la tanta sabiduría, tanta conocimiento que puede uno obtener del libro de los Salmos cuando uno empieza a estudiar y ver todo el trasfondo cultural, lo que es la interpretación de la poesía con la teología, y bueno, son algo tan interesantísimo que en realidad, por eso les digo, aquí nomás vamos a escarbarle a la superficie porque ustedes creen que les dé toda la información de los 5 volúmenes. Aquí estamos toda la vida, ¿verdad?, predicándolos, pero es importante lo que estamos viendo, ¿verdad? Por superficial que sea, es bien importante y que tenemos que ir aprendiendo. Como dice la Biblia, ¿verdad? De paso en paso, vamos profundizando poco a poco. Y ese es mi meta y mi deseo con esta serie de mensajes, de llevarlos a través de toda la Biblia en forma general, de poderles abrir a ustedes la curiosidad, el hambre, la sed por la palabra de Dios, para que verdaderamente se interesen cada vez que vemos un libro, que digan, qué interesante esto, voy a empezar a leer el libro de los Salmos y voy a leerlo, y cuando lo estén leyendo, no entiendo esto, voy a estudiar el libro de los Salmos y voy a meditar el libro de los Salmos y voy a leer esta parte del libro de los Salmos y voy a obedecer. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Si no, pues nomás nos hacemos oidores de la palabra de Dios, y cuando no hacemos el resto, somos oidores olvidadizos. Nomás oímos y ya, y nos olvidamos de todo eso. Entonces, viendo el libro de los Salmos, ¿verdad?, nomás un corto repaso de lo que es clave, ¿verdad? El libro de los Salmos, originalmente por los hebreos, lo dividían en 5 libros. El primer libro, pues, estaba del capítulo 1 al 41, y principalmente el tema de esos primeros 5 libros, de los primeros capítulos del 1 al 41, habla de nosotros, la vida, los humanos, de nosotros, ¿verdad? En forma general, es lo que predomina. En el libro 2 predomina principalmente el tema de Israel, capítulos 42 al 72. El libro 3 es sobre el santuario, la adoración, capítulos 73 al 89. El cuarto libro, Salmos 90 al 106, sobre la tierra, la naturaleza. Habla sobre la naturaleza, las plantas, los animales, los planetas, todo eso, el cosmos. Y luego el libro 5, el último, del 107 al 150, principalmente acerca de la palabra de Dios. Y entonces vimos que estamos yendo libro por libro estamos yendo. Y el primero que cubrimos fue, pues, el primer salmo, porque ese primer salmo es es el capítulo introductorio al libro de los Salmos, donde nos presenta un mensaje bien importante. No sé si ustedes se acuerdan cuál era el mensaje tan importante que nos da el primer salmo. Ahí nos da la clave para una vida exitosa, como también, ¿verdad?, la clave para una vida desastrosa. Podemos verlo de las dos maneras, y nosotros vamos a decidir si nosotros queremos vivir lo que el Señor nos dice que puede hacernos exitosos, o ignorarlo y terminar teniendo una vida desastrosa. Y ahí lo vimos, ¿verdad?, cuando dice, bienaventurado el que no sigue el consejo de los impíos, ni se junta con los pecadores, burlándose de las cosas de Dios. Aquí nos dice las cosas que no se deben hacer. Si usted quiere tener una vida exitosa, no haga eso.
¿Okay? No siga el consejo de los impíos, o sea, lo que está diciendo, tenga mucho cuidado de la influencia de aquellos que no son creyentes, aquellos que practican el pecado. La influencia de esas personas no le van a ayudar para nada, no le van a ayudar. Dice, ni se junte con los pecadores. No hay tal cosa que muchas veces encontramos y sobre todo pasa a veces entre la juventud, que un joven dice, yo soy cristiano y mis mejores amigos no son cristianos. Bueno, ¿podría decir la luz que su mejor amigo son las tinieblas? Que es como la Biblia lo pone. No. O sea, no quiere decir que no pueden ser mis amigos. Sí, pueden ser mis amigos, claro. Yo tengo amigos no cristianos, pero no son mis mejores amigos. Si mi amistad que tengo con ellos y el por qué los busco a ellos o no rehuyo la amistad de ellos, es porque los quiero yo influenciar para que vengan a conocer a Cristo. Esa es la única razón, yo influenciarlos para que vengan a Cristo. Y no para pasármela un buen rato, un buen tiempo con ellos, con sus pláticas, con su estilo de vida, con sus cosas que quieren hacer. Eso no es la razón por la cual yo voy a pasar tiempo con esos amigos. No, es lo contrario. De tal manera, ¿verdad?, que pues tenemos nuestros límites. Entonces, cuidado, ¿verdad?, con las conversaciones, con la influencia que puedan ellos tener sobre nosotros. Entonces aquí nos dice cosas que no se deben hacer. No haga esto. Si usted verdaderamente quiere tener éxito en la vida, no haga esto. Y si quiere tener éxito en la vida, haga esto. Dice, sino cuyo deleite está en la ley del Señor, meditando de ella día y noche, día y noche. Lo que quiere decir, dice, enamórese de la palabra de Dios. Enamórese. ¿Qué pasa cuando hombre y mujer se enamoran? ¿Acaso no quieren pasar tiempo juntos constantemente? Constantemente, yo recuerdo. Muchas horas pasaba ahí visitando a la novia y cuando me iba a la casa todavía por teléfono. Córtale tú, no, pues tú. No, es que yo te quiero más, yo no puedo cortar, pero yo te quiero más. Y ahí está uno, ¿verdad?, que no quiere y pasa uno tiempo y tiempo y tiempo. Bueno, cuando uno se enamora de la palabra de Dios, pasa tiempo con la palabra de Dios, porque encuentra uno ahí a la persona de Dios, manifestándose, hablándome. Y entonces es cuando verdaderamente entra la relación personal con Él, en que Él me habla, yo le hablo, respondo, porque Él es real, es una persona, ¿verdad? Entonces se deleita en la palabra del Señor, meditando de ella día y noche. No dice nomás los domingos. ¿Verdad que no dice que nomás los domingos? Dice 24/7. 24/7 se deleita en la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola, orándola y viviéndola. Ese es el deleitarse en la palabra de Dios. Y lo dice, ¿cuál va a ser el resultado? Dice, son como árboles plantados a lo largo de la orilla del río que dan fruto cada temporada, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Se fijan el resultado de obedecer la palabra de Dios? Dice ahí que vamos a ser plantados. Está hablando de que van a permanecer firmes en las cosas de Dios, porque están siendo alimentados por las aguas de los ríos, y la agua siempre es una imagen de la palabra de Dios. Por eso en Efesios dice que fueron lavados con la palabra de Dios. El lavamiento por la palabra de Dios es simbólico. Entonces somos, esos árboles plantados están siendo alimentados por la palabra de Dios y van a ser fructíferos en su vida. El fruto del Espíritu Santo va a ser evidente en la vida de nosotros. Dice, y sus hojas no se marchitan. No vamos a andar que un día en el mundo y que ahora sí voy a ser cristiano y que un día en el mundo y que ya anda marchito y ahora ya me quiero poner rozagante y marchito. No, dice, no se marchitan. ¿Y qué? Y prosperan en todo lo que hacen.
Prosperar, dice, van a crecer, van a mejorar, su carácter se va a madurar, van a tener mayor compromiso, todo lo que es el prosperar. Entonces, vemos, ¿verdad?, que este primer salmo es la introducción, como que sirve como fundamento para el resto de los salmos, que nos dice, ok, tú haces esto y vas a tener éxito y ahora vamos a continuarle. Bueno, el siguiente salmo, ¿verdad?, de esta misma división del primer libro, que también es muy conocido, es el Salmo 23. ¿Verdad que sí sabe de cuál salmo es el Salmo 23? Es tan conocido que yo sé que usted sabe. ¿Cómo se le dice a este salmo? Exactamente. Es el salmo que comienza con el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor. Entonces, ¿se fijan cómo son salmos acerca de nosotros, la humanidad, del hombre? ¿Okay? Ahora, ¿qué lección práctica podemos nosotros sacar de esta primera parte del Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor? Y por eso les estoy poniendo en énfasis con amarillo, mi. Con eso es la clave para que ustedes puedan contestar la pregunta, ¿qué lección práctica ven ustedes ahí? Posesión, dice la hermana. Posesión. ¿Posesión de qué? Es que Dios es personal. Dios es personal. Nosotros nos jactamos mucho de que ya no somos religiosos como antes, cuando yo estaba en aquella otra religión. Ahora yo tengo una relación personal con Dios. Y de ahí nos viene, de que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios es personal. Que sí se puede tener una relación personal con Dios, que no tiene uno que conformarse con nomás ser religioso, tener una religión. Díganme ustedes, ¿qué religión salva? Entonces, ¿para qué ser religioso? Si no va a poder encontrar salvación a través de la religiosidad, sino en una relación personal con Dios. Y aquí David está dando testimonio de que todavía ni había el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros que tenemos tanta escritura, tanta revelación, David da testimonio de que Dios es personal y yo tengo una relación con Él. Y Él es mi pastor. Que sinónimo de mi pastor es, Él es mi Señor. Y vamos a ver algunas otras cosas más, ¿verdad? De lo que significa esto. Pero es algo que nosotros debemos de asegurarnos, que yo verdaderamente tengo una relación personal con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo. Que no nomás me baso en que, pues ya me bautizaron, ya fui bautizado yo. Yo soy miembro de la iglesia. Eso no significa nada. Porque como veíamos en uno de los cantos, que no es acerca de mí, es acerca de Él, que Él ve mi corazón. Él ve mi corazón y Él puede ver verdaderamente si es un corazón que ha sido, ese corazón de piedra fue quebrantado y reemplazado por un corazón sensitivo a las cosas de Dios. Es lo que Él puede ver. Entonces, es algo personal la salvación, que debemos de tener mucho cuidado, porque sí podemos criticar a los que tienen pura religión, y nosotros es nomás también tener pura religión evangélica, pero pura religión, nada de relación personal con el Señor. Por eso es que debemos de ser consistentes. Si decimos, no hay religión que salve, pues tenga cuidado, porque si usted nomás es religioso, no lo va a salvar esa condición. Esa condición no salva. La única que salva es cuando hay un nacimiento de nuevo. Cuando hay un nacimiento de nuevo, y entonces verdaderamente viene el Señor a ser mi pastor, mi Salvador. Porque verdad que mucha gente dice, oh sí, yo sé que Cristo es el Salvador del mundo, pero ¿es tu Salvador? ¿Estás seguro que es tu Salvador? Oh sí, Cristo es Señor, pero ¿es tu Señor? Ya cambia cuando ya se hace personal. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver
esta lección que nos está dando este primer versículo de este salmo, que el Señor es mi pastor, Dios es personal. Por eso, fíjense lo que dice en en el versículo 3, Él renueva y restaura mi alma, o sea, mi vida. Y eso solamente lo puede hacer el Señor cuando estamos en relación con Él. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, que quiere decir ahora, si ya se unió en una relación personal con Cristo, dice, ahora nueva creación, nueva criatura es, viene este renuevo, esta restauración de vida. Nueva creación, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo lo malo que yo he hecho, todo lo malo que me han hecho a mí, todo queda atrás. El Señor lo renueva, nos restaura nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra vida, para que comencemos una nueva vida. ¿Y es por qué? Porque Dios es personal. Solamente un Dios personal puede hacer esto. Una filosofía no puede hacer esto con nosotros. Si lo que vemos en la Biblia es nomás filosófico y no es una realidad, pues entonces, como dice el apóstol Pablo, pues estamos nomás engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo con estar aquí. Si esto no es una realidad, pero es una realidad que millones a través de la historia de personas han experimentado esta realidad. Y aquí lo vemos, ¿verdad? David, hablando de miles de años atrás, dando testimonio de la realidad de que él tenía una relación personal con Dios. Y que él había experimentado esto en su vida. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios existía, era real y era personal. Fíjense, y aquí vemos en el siguiente versículo que les voy a enseñar el clímax, ya lo máximo de la realidad de tener una relación personal con Él. Dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿No es esa una relación personal, vivir en la casa del Señor? Por eso Él dijo, que yo voy a ir y voy a preparar un lugar para ti. O sea que Él está preparando un lugar para sus hijos. ¿Okay? Y eso pues debe de uno verdaderamente creerlo. Debe ser un gozo, para mí es un gozo saber que el Señor ya está preparando el lugar en el que yo voy a vivir allá con Él. Claro que quiero que todavía no lo termine de preparar, ¿verdad? Que todavía no esté listo. Pero qué bonito saber que está preparando un lugar para mí, para cuando venga el momento, diga, pásele, mijo, aquí tengo listo el lugar para usted, para que viva conmigo. ¿No es eso una relación personal? Entonces, David, sin tener Nuevo Testamento, sin tener el conocimiento pleno que tenemos nosotros de las palabras de Cristo, sus enseñanzas, sus sacrificios, su resurrección, el libro de Apocalipsis, todo eso, Él ya lo estaba expresando, de esa relación personal con el Señor, de esa seguridad de que el Señor está preparando un lugar para mí y que yo estaré en la presencia del Señor por siempre, por siempre. Entonces, Dios es personal. Es la primera lección que nos da el Salmo 23. Y a veces podemos decir que hasta cierto punto es un error cuando se ve el Salmo 23 como un salmo de funeral. Porque si ustedes se fijan, por lo general es cuando más lo escucha. Y agarra, ¿verdad? En un funeral va y agarra una de las hojitas con la información del difunto y tienen por lo general el Salmo 23. Entonces, no es un salmo para los muertos ni para funerales, es un salmo para la vida. Para la vida es un salmo. Yo en un funeral lo prediqué el Salmo 23, pero para los vivos, no para los muertos. Exactamente en cuanto a esto.
de una manera evangelística, es evangelístico. Es evangelístico. Entonces, entonces vemos que Dios es personal. Ahora, el versículo 1, como en esta otra versión, que es The Living Bible, es en inglés, pero la traducción en español dice, porque el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Sabemos, la Reina Valera dice, el Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Es lo mismo, tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Nada me faltará. ¿Qué verdad encontramos aquí en cuanto a Dios? ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? Que no nos va a hacer falta nada. Que nos va a suplir todo. Ok. Que Él es un Dios proveedor, ¿verdad? Que Él es un Dios proveedor. Por eso, ¿verdad? Siempre a la hora de levantar los diezmos y las ofrendas, recordamos eso. El Señor es proveedor. Él ha provisto para todas mis necesidades. Y es lo que dice aquí. Porque el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Nada me faltará. Y sin embargo, hermanos, es lo que la mayoría de la gente, aún los cristianos, se la pasan más tiempo preocupándose. Sino, pero ¿por qué te preocupas si el Señor prometió que nada te faltará? Nada te faltará. Él va a proveer lo que necesitamos, no todo lo que queremos. ¿Se imaginan? Por eso luego ahí está el dicho que Dios no le da alas a los alacranes. No todo lo que queremos, pero todo lo que necesitamos, Él lo provee. ¿Okay? Entonces Dios es proveedor. En el versículo 5 dice, me proporcionas comida deliciosa en presencia de mis enemigos. Preparas mesa delante de mis enemigos. Ahora, acuérdense que los salmos son poesías, son cánticos, ¿verdad? Principalmente tenían esa clase de literatura poética, y en la poesía era pintar un cuadro para que pueda uno imaginarse lo que hay detrás de esto. Nosotros, como aquí, me proporcionas comida deliciosa en presencia de mis enemigos. Para nosotros no nos identificamos con esa imagen, con ese cuadro. ¿Por qué? Porque vivimos en otra época. Completamente vivimos en otra época. Estamos hablando de miles de años atrás de nosotros. Los de esa época entendían lo que quería decir con eso. Por eso siempre es bonito estudiar la Biblia para entender el trasfondo histórico de los pasajes, de los libros, de los capítulos de la Biblia que estamos leyendo, que es el trasfondo histórico. Como aquí, ¿verdad? Me proporcionas comida deliciosa en presencia de mis enemigos. Es un cuadro en el que decían, ¡ay! ¡Qué bonito está eso! ¿Por qué? Porque cuando una persona caía en manos de los enemigos, en la manera en la que lo castigaban era no dándole ni agua ni comida. Nada, hasta que se fuera la persona, hasta que muriera de hambre y de sed. ¿Se imaginan ustedes qué crueldad, qué muerte? Y los ponían allí en público, donde estuviera el mercado. Ahí los ponían en una tarima y amarrados y hasta que murieran de hambre y de sed. Y sin embargo, aquí en esta imagen presenta un cuadro que parece, hijo, qué Dios tenemos, qué gran bendición, que aunque estemos en manos de nuestros enemigos, el Señor va a estar con nosotros y nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Proporcionas una deliciosa comida. Preparas mesa delante de mis angustiadores, dice otras versiones. Que esa era la imagen, ¿verdad?, que quiere dar. La gran bondad y poder de Dios que está por encima hasta del mal, por encima de nuestros enemigos, Él está. Entonces, no tenemos nosotros por qué preocuparnos. Ahora,
continúa diciendo en este primer salmo, pero ahora haciendo énfasis en otra palabra, dice, el Señor es mi pastor. ¿Okay? Ahora, cuando nos enfatizamos, ya quitamos el énfasis de mí. Dios es un Dios personal, ¿verdad? Dios es un Dios personal. ¿Okay? Vemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios proveedor, segunda lección. Pero aquí tenemos una tercera lección. Cuando habla de un pastor, principalmente David, mejor que nadie, conocía lo que era la responsabilidad, la función, el rol de un pastor, porque él fue un pastor. Antes de llegar a ser un guerrero, antes de llegar a ser un rey, él creció siendo un pastor. Él sabía lo que era un pastor. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? El Señor es mi pastor, cuando está enfatizando la palabra pastor. Bueno, está diciendo que Dios es protector, porque ese era uno de los principales roles de un pastor, proteger a las ovejas. Proteger a las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas son indefensas. De todos los animales, son los que no tienen maneras de defenderse, las ovejas. No tienen manera de defenderse. Las ovejas no pueden tirar patadas, como un caballo, como un asno, como un burro. Las ovejas no traen cuernos como para defenderse, ni su naturaleza es de esa clase. Es más, está considerado que son los animales más tontos que hay. De que se creía antes que estaban ciegos, pero no están ciegos, sí pueden ver, pero creían porque puede haber una gran caída aquí y ellos pueden venir caminando y pueden ver que está la caída y siguen, se van de pique. Por eso es que el Señor nos pone a nosotros como ejemplo de que nosotros somos así. Nosotros somos así. Y Él es el pastor. Y que Él cuida de nosotros. Él nos protege. ¿Okay? Dice ahí, junto a tranquilas aguas me conduces. Parte de la responsabilidad del trabajo del pastor era proteger a las ovejas indefensas de los depredadores y guiarlas hacia la comida, hacia el agua. Era algo de protección. ¿Por qué? Por sí solas, ellas no sabían cómo irse a la comida, al agua. Podían morirse de hambre, podían morirse de sed si no hay quien las guíe, si no tienen un pastor que las guíe. Es uno de los... Creo que es el único de los pocos animales que no pueden sobrevivir por sí solos. Como un caballo puede sobrevivir por sí solo, un burro, cualquier otro, un perro, un globo. Pero ellos no, tienen que tener un pastor, tienen quien los cuide, necesitan quien los cuide. Entonces dice, junto a tranquilas aguas me conduce. Dios es un protector, Él me conduce, porque yo no sé conducirme correctamente a las aguas correctas, al alimento correcto, yo no sé, pero mi buen pastor sí lo hará. Él me va a conducir a las aguas correctas, al alimento correcto, Él sí lo hará. Dice, me guías por sendas correctas, porque nosotros por nosotros mismos tendemos por naturaleza a ir por el mal camino, por el camino equivocado. Pero el buen pastor ahí va a estar. ¿Y cómo es que el buen pastor hace para podernos guiar, para podernos conducir correctamente? Dice ahí, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. O sea, voy a estar seguro que tú me proteges cuando veo tu vara y tu bastón. ¿Qué eran esto? ¿Para qué los usaba el pastor? Bueno, la vara
era una vara larga, la usaba para que cuando una de las ovejas empezaba a salirse fuera del rebaño que iban caminando, él los iba dirigiendo por el lugar correcto y empezaba, le pegaba con la vara, ¡pa! Por un lado, vámonos, ¡pa! ¡Pa! Y ya se metía otra vez al grupo, ¿verdad? Se salía, ¡pa! ¡Pa! Y cuando luego dice el bastón sí era un bastón, ese lo usaba cuando veía que una caía, con esa la enganchaba y la sacaba, o que iba a ir a caer, la agarraba antes de que cayera en un hoyo, que cayera en un barranco o en algo, y lo usaba. Entonces está diciendo aquí David en esta imagen, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Él había sido un pastor por muchos años y sabía exactamente el simbolismo de la vara y el bastón y cómo los usó y cómo salvó a tantas ovejas de la perdición, de la muerte. Dice, así tú eres, Señor. Como buen pastor, así tú eres. Eso es lo que haces en mi vida. Y lo podía él decir, ¿por qué? Porque tenía una relación personal con Dios. Su Dios era personal. Era un Dios que había provisto para él de toda su vida y ahora lo protegía el Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, que este salmo pues nos da esas 3 lecciones para que vean que no es un salmo de funeral. Su lección es que Dios es un Dios personal. Y ahí vemos, ¿verdad?, el tema evangelístico de que la persona verdaderamente pueda considerar si tiene una relación personal con ese Dios vivo, bueno, poderoso, o no la tiene. Y que Dios es un Dios proveedor, que podemos estar en paz sabiendo que nada me faltará, Él dice, promete. Y que es un Dios protector que me conduce, me guía a tranquilas aguas por las sendas correctas. Y cuando me aparto, que me estoy apartando, entonces Él me va a dar con la vara. Y es por eso que ahí nosotros tenemos que creer lo que nos dice Hebreos 12, 5 y 6. Dice, no desprecies la disciplina del Señor. ¿Verdad que a veces no nos gusta la disciplina? O sea que muchas veces nosotros estamos igual que los niños. Porque, ¿verdad que usted disciplina a sus niños, a sus hijos, sí o no? Sí, ¿verdad que sí los disciplina? Dice la Biblia que si usted no disciplina a sus hijos es que no los ama. Que si los disciplina es una muestra de amor. Y pone de ejemplo a Dios, dice, Dios al que ama disciplina y lo corrige y le da con la vara. Porque es un buen pastor, le va a dar con la vara y lo disciplina. Pero nosotros muchas veces somos inconsistentes con el tema de la disciplina. Por ejemplo, sí podemos decirles a nuestros hijos, es que te tengo que disciplinar, te tengo que estar porque te amo y quiero lo mejor para ti. Aunque el hijo diga, yeah, right. Aunque el hijo no lo crea, ¿verdad? Pero sabemos que esa es nuestra motivación. Pero muchas veces, ¿verdad?, yo lo he visto en más de 30 años de pastor y más de 40 años de cristiano, que cuando a un adulto, a nosotros como adultos, se nos disciplina en la iglesia, entonces decimos, aquí no hay amor, mejor me voy a otra iglesia. Pues que no es por amor que viene la disciplina, pues no les dijiste eso a tus hijos. Y se lo repetiste como una gran lección que tú les dabas, es por amor. Y cuando te la aplican a ti, no, es por odio. No es por amor. Yo no he podido nunca convencer a alguien aquí que lo hacemos por amor. Nunca los he podido convencer en eso, yeah, right. Se muestra la inmadurez, ¿verdad? La inconsistencia bíblica que tenemos en cuanto a lo que conocemos y lo que creemos verdaderamente. Y lo que creemos, porque conocemos ese principio bíblico. La disciplina es por amor, pero pues no lo creemos. ¿Y por qué nos disciplina el Señor? Él disciplina al Hijo de Dios porque Él no va a permitir que nos salgamos con la nuestra. Y la disciplina de Dios
puede llegar, ¿verdad? Como les he dicho y les he repetido, al punto de quitarnos la vida. De quitarnos la vida si estamos estorbando en los propósitos de Dios. Dice, vámonos. Se los dijo a los corintios. Y así, ¿verdad? Tenemos que nosotros creerlo, ¿verdad? Entonces, Dios es protector. Otro salmo que también es uno de los salmos conocidos, ¿verdad? Muy conocidos, que son los únicos que vamos a poder ver, de los más conocidos, que es el Salmo 32. Tal vez algunos de ustedes ya se los haga familiar, ya sepa de lo que se trata el Salmo 32. Es el salmo donde nos habla sobre la experiencia más negra en la vida de David, del rey David. Como ustedes sabemos, ¿verdad? David cometió un gran pecado, que fue, ¿verdad? No tan solo fue un doble pecado. Él fue culpable de una relación adúltera, que tenemos que verlo como un gran pecado, aunque hoy en día la sociedad diga, not a big deal, no es gran cosa, ¿verdad? Una relación adúltera y que eventualmente lo llevó al asesinato. Y aunque él trató de ocultar su culpa, su secreto lo estaba devorando y consumiendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es natural. Cuando queremos pecar, queremos hacerlo lo más oculto que sea posible. Que nadie sepa, si mucho nomás con la persona que vamos a compartir el pecado. Si eso es así o si es solo, pues que nadie sepa. Y creemos que así va a permanecer, que nadie va a saber. Pero la principal persona lo está viendo y lo está sabiendo, que es Dios. La principal persona. Y no tan solo, como les he dicho, Dios está viendo, pero el enemigo de nuestras almas también está siendo testigo de eso. Tal vez si no es él, porque Satanás no es omnipresente como Dios, que Dios puede estar en todos los lugares a la misma vez. Satanás no. Pero tiene un ejército de ayudantes y le puede llevar el chisme a algún demonio, ¿verdad? Mira lo que vi, mira lo que hizo fulano. Entonces, como les he dicho, sabiéndolo el enemigo, se va a encargar de que todos sepan. Se va a encargar de que todos sepan, lo va a sacar como sea. Y no tan solo, también dice la Biblia que mismo Dios lo va a sacar a la luz. O sea que por todos lados no va a quedar oculto aquello. Por donde lo querramos ver, no va a quedar oculto. Tenemos que creer eso. Por eso es que la Biblia nos presenta que debemos de huirle al pecado. Huirle. No debemos coquetearle. Porque sabemos que le coqueteamos al pecado y que es lo más segurito que va a pasar, que vamos a caer. Porque eso es lo que es el coqueteo, el querer caer. Entonces no le vamos a coquetear. Y en este salmo es lo que vemos, ¿verdad? A David, que no podía aclarar su mente de lo que había hecho. A un verdadero cristiano, su pecado, el Señor se va a encargar de lo que le llamamos la convicción del Espíritu Santo. Ahí va a estar. Y aquí David lo describe, ¿verdad? Poéticamente, que la mano pesada de Dios estaba sobre él. O sea, una carga constante él tenía, ¿verdad? Por su pecado. Día y noche su conciencia lo atormentaba. Lo atormentaba. Por eso es que debemos de creer lo que dice la Biblia, que sí, el pecado es placentero, pero por un momento nada más. Ese placer es fugaz, es del momento, nada más. Pero las consecuencias de ese fugaz momento de placer, las consecuencias pueden ser una vida terrible, de consecuencias desastrosas, pueden ser para la vida de una persona. Puede uno que viva una vida miserable por las consecuencias del pecado. Por eso es que
debemos de creer lo que dice. Mire lo que dice. David dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Una vida abundante y feliz? No. Él era un creyente y no podía experimentar una vida abundante y feliz. ¿Por qué? Porque se negaba a confesar su pecado, que es lo que nos puede pasar a nosotros. Nos negamos. Nos negamos, ¿por qué? Porque creemos que no va a haber consecuencias para nosotros. Puede haber para otros, pero para mí no. Y yo me niego a confesar mi pecado, estoy bien, estoy bien. Dice, pero mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y como les digo, ¿verdad? Aquí tenemos un cuadro poético, algo que se usó también para cantarse, ¿verdad? Entonces, dentro de mucho del simbolismo hay también realidades y entonces se cree que le afectó física y emocional y espiritualmente su pecado. Le afectó. Cuando habla ahí de que mi cuerpo se consumió, se cree que le vino alguna enfermedad, que lo estaba consumiéndole la energía, consumiéndole la vida. Por eso dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó. Ahí se creen que está hablando que tal vez tenía fuertes calenturas, fiebres, como agua al calor del verano. Entonces vemos, ¿verdad? Que la paga del pecado es tremenda y a nivel conciencia, la Biblia dice que lo mejor que nosotros podemos y debemos buscar tener es una conciencia limpia. Es lo mejor que podemos tener. Y aquí vemos a David que está diciendo que lo estaba matando su conciencia sucia porque no quería, me negué a confesar mi pecado, me negué. Y luego, se fijan ustedes, cuando vean ustedes los salmos, van a encontrar que periódicamente, de vez en cuando, van a encontrar esta palabra Selah. Selah. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como esto lo cantaban, era un himno que cantaban, quería decir que estaban cantando, la música estaban cantando mientras me negué. Y cuando terminaba ahí, como el verano, la gente dejaba de cantar, la música bajaba el volumen, pero seguía tocando a un volumen bajito para que la gente, quiere decir, medita en esto. Medita en esto, ponte a pensar en esto. Deja que el Señor te hable en cuanto a esto. Deja que el Señor te lo aplique a tu vida en cuanto a esto. Selah, piensa en esto. Ya que es una verdad poderosa, tremenda, transformadora. Medítala, piénsala. ¿Qué es lo que... Ese es el propósito cuando ustedes ven cuando un grupo, un líder de adoración, para y deja la música más bajita, es para que estemos meditando en el canto. Meditemos en las palabras de ese canto, que dejemos que Dios nos hable. Entonces, así era similar, ¿verdad? Lo que hacían ellos. Se detenían para tomar un tiempo para meditar en esto tan importante. Qué importante es que yo peque y no quiera confesar mi pecado. Pónganse a pensar eso. Pónganse a pensar eso, dice. Pónganse a pensar en las consecuencias de no confesar su pecado, cómo les va a afectar física, emocional, espiritualmente. Está diciendo, piénsenlo, medítenlo. Piensa en tener una conciencia que te está atormentando de día y de noche. Piensa nada más. Piensa en hasta perder tu salud a causa de esto. Porque ¿acaso no nos dice también el apóstol Pablo en Corintios? Les dijo a los corintios, dice, por ustedes tomar a la ligera las cosas de Dios, algunos de ustedes están enfermos. ¿No les dijo eso? Sí.
Y es que a veces nosotros podemos irnos a los extremos, ¿verdad? Hay quienes se van a un extremo de que ya nomás una persona está enfermo y le dicen, hermano, hermana, confiese su pecado. Y ven todo achaque, hasta un dolor de muela, como un pecado que no se ha confesado. Entonces se van a un extremo, como luego se pueden ir otros al otro extremo de no relacionar una enfermedad con pecado. No quererlo relacionar, porque yo no quiero ser identificado como aquellos extremistas que todo lo ven así. No, la Biblia sí enseña, ¿verdad? Balanceadamente que sí, Dios puede disciplinarnos y debemos siempre de procurar, ¿por qué todos los achaques que tengo yo? ¿Por qué la enfermedad que tengo yo? ¿Estaré verdaderamente viviendo, obedeciendo la voluntad de Dios? ¿Estará Dios trayendo disciplina a mi vida a través de esto? ¿Serán estas consecuencias? Todo eso tiene uno que analizarse. ¿Por qué no? Si es bíblico. ¿Por qué no? Entonces, ahí es donde entra, ¿verdad?, el que nosotros practiquemos el Selah. Voy a meditarlo. Voy a ver, voy a indagar. A ver qué me dice el Señor en cuanto a esto, ¿verdad?, en mi vida. Entonces, hermanos, aquí David tenía dos opciones, ¿verdad? Así como todos nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién no peca de los que estamos aquí? Levante la mano el que no peque. Ya contó mentiras, hermana. Ya pecó, esta es la primera. Todos pecamos. Y entonces tenemos dos opciones. ¿Qué hacer con nuestro pecado? ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos? Negarlo, ocultarlo. Negarlo, ocultarlo, decir, no, it's not a big deal, no es algo grande. ¿No? Y empezamos nosotros a excusarlo, negarlo, ocultarlo, ¿verdad? O, ¿cuál es la segunda opción? Confesarlo. Y es lo que vemos que David hizo. Dice David en el versículo 5, finalmente. ¿Saben cuánto tiempo duró ocultándolo y negándolo? ¿Cuánto tiempo? Cerca de 1 año y medio que vivió con ese tormento emocional, físico, espiritual. Y dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté, fíjese, ya no intenté ocultar mi culpa. Ya no le hice la lucha de andar queriéndome engañar a mí mismo. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y qué pasó? Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y una vez más, algo bien importante dice, Selah, medita en esto. A ver si no es algo grandioso. A ver si no es algo poderoso que necesitas tú verdaderamente meditar para que esta verdad no sea nada más una verdad en tu mente, sino que sea de corazón, una convicción, que tú lo creas, que la confesión tiene estos efectos sanadores en tu vida. Selah, medítalo, piénsalo. Y entonces tomaban tiempo para que mientras la música estaba tocando en un volumen bajo, se ponían a meditar en lo que habían cantado, en la letra de eso que habían dicho. Entonces, esa es la mejor opción que tenemos, hermanos. Es la mejor opción. ¿Cuál es la peor opción? Fíjense lo que dice el Salmo 32, dice, no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con las riendas y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Que dice, no seas rebelde con Dios. No seas rebelde porque con esa rebeldía no quieres venir a Él, no te quieres acercar a Él. Y la única manera en la que Él tal vez te pueda traer cerca va a ser a latigazos y con freno. O sea, con cosas que no son agradables.
Yo una vez viendo, ¿verdad? Siempre me gusta estar analizando y viendo lo que le metían al caballo aquí, dije, ay, qué feo eso, traer ese fierro allá adentro aquí para poderle usar los frenos y poderlo manejar y frenar. Pero ¿se imaginan traer ustedes una barra de fierro siempre en la boca así? Debe ser algo horrible. Entonces es lo que el Señor aquí nos está diciendo. Dice, ¿qué quieres tú? ¿Por las malas? ¿Por las malas quieres que yo te traiga cerca a mí? Con un freno divino, con látigo divino, ¿quieres tú eso? Que es lo mismo que le decimos a nuestros hijos, lo vas a hacer por las buenas o por las malas, pero lo vas a hacer. ¿No les decimos eso? Entonces, aquí también el Señor, miren lo que dice en Proverbios 26, dice, guía al caballo con el látigo, al burro con el freno, y al necio con la vara en la espalda. ¿Tan bonita esa opción? No, hermanos, esa opción no es bonita. Pero muchas veces somos así tan necios, que preferimos esta opción. Y nos negamos a confesar nuestro pecado y verdaderamente quebrantarnos ante el Señor para que Él nos pueda perdonar y limpiar de toda maldad. ¿Qué es su promesa? Si confiesas tu pecado, dice, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero muchas veces optamos por la peor de las opciones en vez de por la mejor de las opciones. ¿Sí? Ahora, quizás usted esté experimentando la culpa que describió David aquí en el Salmo, una pesadez de parte de Dios. ¿Has experimentado tal vez ese tormento de la conciencia? Y ves, ¿verdad?, las consecuencias del pecado destruyendo tu vida interior y tal vez exteriormente. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál opción va a tomar? Cuando claramente aquí vemos que Dios dice, con lo que dijo David, finalmente confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa, ya no más escondites. Los voy a confesar. ¿Y qué dice David? Y Él me perdonó. Él me perdonó. Y no tan solo eso, toda mi culpa desapareció. Toda la culpa desapareció. De todos mis pecados del pasado, toda esa culpa desapareció por la gracia y el poder de Dios. Ninguna terapia psicológica puede hacer eso. Eso es únicamente obra de Dios que la puede hacer, nada más. Y ahorita es cuando tenemos nosotros que decidir cuál es nuestra opción. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por toda esta hermosa riqueza de enseñanza espiritual que tú, Señor, nos presentas en estos salmos. Tanta sabiduría de parte tuya. Señor, pedimos para que si estamos en esa situación, en necesidad de confesar nuestro pecado ante ti, que ahorita tomemos ese tiempo, Señor. Ahorita que tú nos has hablado, que verdaderamente tomemos el tiempo para confesar nuestro pecado a ti, ya que tú nos estás llamando al arrepentimiento. No es casualidad este mensaje, estar aquí, es tu gracia y tu misericordia que nos está dando esta oportunidad para ser restaurados, nuestra vida, nuestra conciencia, porque quede limpia. Señor, pedimos para que podamos nosotros ser humildes en esta hora y si hay necesidad de confesar nuestro pecado y arrepentirnos, abandonarlo, que podamos hacer esa oración, ese compromiso en este momento. Así mientras todos oran, voy a dar un tiempo de silencio para que puedan hablar con Dios.
Te damos gracias, Señor, por este tiempo de cela, de poder meditar en nuestras vidas, en nuestra condición espiritual, en lo que tú nos guías a que hagamos, Señor. Señor, gracias te damos por tu promesa de ser fiel y justo cuando confesamos nuestro pecado, de limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Señor, tú sabes quién lo ha hecho. Tú sabes, Señor, quién ha optado por la peor opción de mantenerse firme en su pecado, creyendo que nada malo le pasará, que va a poder continuar gozando de ese placer temporal sin tener en consideración las consecuencias que hasta pueden ser eternas en su vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un buen pastor, que tú, Señor, nos guías a esas aguas tranquilas y nos das a beber de tu agua, tu palabra que trae el perdón, la esperanza y la limpieza de nuestra conciencia. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Despídenos con tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.